El saber proscrito, por Alice Miller. 6. 1. El fatal letargo de la humanidad. 5. Los que fingen querer saber. Una periodista que había leído atentamente mis libros quiso hacer un documental televisivo sobre las causas y las consecuencias de los malos tratos que sufre la infancia. Aunque gozaba de un gran prestigio en su equipo y ya había preparado varios documentales acerca de diversos temas, su proyecto tropezó con la máxima resistencia por parte de todos sus colaboradores. Pese a ello, no renunció a la idea y unos meses más tarde alcanzó su objetivo. Le permitieron filmar una serie de entrevistas con personas implicadas, padres e hijos, pero solo le concedieron 5 minutos de tiempo de emisión por entrevista. Esas entrevistas de 5 minutos de duración quedaron distribuidas posteriormente en 4 emisiones consecutivas de 1 hora, en las que salían a la luz toda una serie de problemas muy diversos que no tenían nada que ver con el tema de los niños maltratados. En las pausas se emitían actuaciones musicales, se entrevistaba a cantantes, se presentaban las más recientes innovaciones de la electrónica y cosas por el estilo. Pero también se mostraba a los telespectadores un número de teléfono al que se podía llamar si tenían algún problema referente a niños maltratados. Un psiquiatra y psicoanalista contestaría sus preguntas desde el estudio. Y esa oferta la aprovecharon muchos telespectadores. La afluencia de llamadas telefónicas fue mayor que con ningún otro tema tratado hasta entonces en los documentales. Entre otras cosas, el experto afirmó que la persona que pegara a sus hijos no debía, sobre todo, sentirse culpable. Podía acudir a un terapeuta y hablar con él acerca de sus problemas. Lo que no dijo fue que semejantes diálogos acerca de problemas suelen llevar a un callejón sin salida, en la mayoría de los casos. Quizá no lo sabía todavía. En la cuarta y última emisión de la serie, la periodista intentó sacar a colación las consecuencias que los malos tratos tienen para nuestro futuro. Planteó la pregunta: ¿en qué clase de personas se convertirían los bebés a los que hoy se impide chillar con ayuda de somníferos, matando así sus sentimientos? Casi antes de que acabara la frase, el moderador, con una sonrisa congelada, la interrumpió para asegurarles a los padres que en realidad todo lo que habían visto y oído durante la emisión no era tan terrible, y que, en caso de que lo fuera, había numerosos números de teléfono a los que uno podía dirigirse. Negándose a sentirse implicado en la cuestión, el moderador delegó así toda su responsabilidad en aquellos números de teléfono, y a continuación se dedicó a distraer la atención de los telespectadores mediante toda clase de atracciones, altamente indicadas para callar en ellos la consternación provocada por lo que habían visto. ¿Querían los responsables de aquello saber realmente cómo se puede evitar los malos tratos? ¿O quizás en el fondo no querían saberlo? ¿Por qué se hacen aparentemente tantos esfuerzos para informar al público y al mismo tiempo se hace todo lo posible para que tales informaciones no lleguen a sus destinatarios? Por ejemplo, distrayendo la atención y los sentimientos de las personas afectadas por el problema al servirles en bandeja otros temas, lo cual les hace imposible obtener un verdadero provecho de esas pocas informaciones recibidas. La respuesta es siempre la misma. Los responsables de aquella emisión también tuvieron infancia y también tienen padres. Si suministran al público informaciones completas que pudieran ser asimiladas, sus propios mecanismos de represión se tambalearían. Eso produce grandes miedos. ¿Se les puede hacer ver a los responsables de esa emisión que este tema les asusta? Sin duda rechazarían tal afirmación, pues al fin y al cabo no experimentan miedo alguno. Si fueran capaces de vivir ese sentimiento, no necesitarían esforzarse tanto para distraer la atención. Pero las personas que perdieron sus sentimientos en la infancia no saben nada de sus miedos. No saben la cantidad de cosas que llegan a hacer para esquivar esos sentimientos de temor. Pero cuando esas personas trabajan en medios informativos, su actitud puede tener una gran repercusión, positiva o negativa, tanto en ellos mismos como, ante todo, en otras personas. El mismo temor reprimido, es decir, inconsciente, hace que ginecólogos y comadronas desarrollen una frenética actividad durante y tras el parto. Pesan al niño, lo miden
y le ponen inyecciones, como si la supervivencia del pequeño dependiera de todas esas operaciones, lo cual llega a afirmarse a menudo. Hace unos 15 años, el médico francés Frédéric Le Boyer demostró con sus filmes y libros que eso no es así. El recién nacido que llega al mundo de manera natural no grita, y si se le deja yacer sobre el vientre de la madre, se sentirá contento e incluso sonreirá. Y ello porque no se le trata como un trozo de madera, midiéndolo, bañándolo y pesándolo bajo una luz demasiado intensa y entre ruidos estridentes, sino que se toma en consideración sus sentimientos y el choque que representa para él el parto, y se le trata como un ser humano extremadamente delicado. El valor científico de las filmaciones de Le Boyer debería haber causado un cambio radical en el terreno de la obstetricia, pero lo cierto es que nos hallamos aún muy lejos de eso. Es más, la tecnificación del parto aumenta de una manera escalofriante. Los padecimientos psíquicos del recién nacido y las consecuencias de su represión siguen siendo desconocidos para los especialistas, con unas pocas excepciones. El descubrimiento de Le Boyer suele considerarse acientífico e incluso peligroso, y en la mayoría de las clínicas un parto normal se diferencia escasamente de cualquier operación practicada en una persona enferma. La provocación artificial del parto se practica cada vez con más frecuencia, de lo que resulta que una gran parte de los recién nacidos deben ser tratados inmediatamente en la unidad de vigilancia intensiva, lo cual implica, por supuesto, separarlos de la madre. Eso significa desperdiciar una oportunidad decisiva para la madre y el hijo, pues es justamente en los primeros minutos y horas tras el parto cuando la presencia del bebé despierta e intensifica la capacidad afectiva de la madre, que es necesaria para el desarrollo de su amor hacia el niño. Una parturienta que recibiera mucho afecto cuando era un bebé se rebelará inmediatamente contra un reglamento hospitalario cruel. Pero las mujeres a las que tras su propio nacimiento se dejó solas, carentes de calor corporal materno, se plegarán, sin oponer resistencia, al reglamento hospitalario y lo considerarán la cosa más normal del mundo. A veces reaccionan a la separación de su hijo recién nacido con depresiones o trastornos físicos hacia los que se dirigen inmediatamente toda la atención de los médicos y auxiliares. Nadie, o casi nadie, les dirá a esas madres que dichas dolencias son un intento de defenderse del dolor de la antigua y de la nueva separación. Mucho más a menudo se les dice que las depresiones posparto son fenómenos completamente normales, que se pueden combatir fácilmente con ayuda de medicamentos. Muchos médicos califican erróneamente de normal a aquello que sucede con frecuencia. Es sin duda cierto que para las madres de hoy, nacidas en los fríos y esterilizados hospitales de las décadas de los 50 y 70, de los 50 y 60, el nacimiento no debió de ser, por regla general, una buena experiencia. Pero ese destino común no es de ningún modo normal e inevitable, porque obedece a causas culturales y no biológicas. Las innovaciones que han introducido métodos más humanos lo demuestran claramente. Una mujer me explicó una vez que, tras su primer parto, había aceptado sin oponer resistencia ser separada de su hijo y no se había dado cuenta de lo angustiada que estaba en realidad. Lo único que notó fue una depresión y una inflamación de las glándulas mamarias, lo cual, por supuesto, no contribuyó a evitar la separación. En su segundo parto, el personal del hospital demostró más tacto y comprensión, y le dejaron inmediatamente tener al recién nacido sobre su vientre. La alegría irreprimible que le produjo aquel estrecho y venturoso contacto le permitió sentir por primera vez el antiguo dolor de su propia soledad de bebé. En los años siguientes, tuvo con ese segundo hijo una relación mucho menos enturbiada y asombrosamente distendida. Otras madres que, gracias a la experiencia de un buen parto, han tenido la suerte de poder percibir la existencia de viejas heridas y dejarlas cerrarse, me han hablado también de vivencias semejantes y de sus efectos sobre la posterior relación con el niño. A ellas nadie podrá deslumbrarlas con los prodigiosos avances de la tecnología y la farmacología. Como revelan algunos experimentos, los animales a los que se separa del recién nacido inmediatamente después del parto no muestran posteriormente ningún interés por sus propias crías ni por las ajenas. No es ninguna casualidad que las experiencias de las madres y los más recientes estudios
no despierten el interés de la mayoría de los médicos, pues la planificación del parto tiene como fin proteger a los presentes de sus propios miedos. Esos temores están asociados a los dolores reprimidos del propio nacimiento y al posible surgimiento de recuerdos indeseados. Esos miedos bloquean la valoración de nuevas nociones aplicables en la práctica y echan por tierra impasiblemente las posibilidades de ser felices de muchos futuros adultos. Y a las asustadas madres se les hace creer que todo eso significa progreso. Los ginecólogos que no saben apenas nada de sus miedos justifican sus actividades posparto aduciendo el imperativo de preocuparse por el bien del recién nacido. Los redactores de televisión se escudan en la necesidad de planificar las emisiones y en la aparente impaciencia de los telespectadores que supuestamente desean imágenes y diversiones y son incapaces de concentrarse tanto tiempo en la palabra hablada. Esto se afirma en muchas ocasiones y sin embargo se ha comprobado que no es cierto, en especial cuando se trata del tema de los niños maltratados, que afecta a todo el mundo. Lo demuestran las reacciones que se producen siempre que algún medio de información afronta verdaderamente el tema. En cierta ocasión, una periodista noruega me hizo una entrevista. Durante la emisión, de casi 2 horas de duración, me permitió desarrollar mis ideas sin interrumpirme. Al acabar, recibió muchas llamadas de personas que le daban las gracias no solo por las informaciones recibidas, sino también por su manera de escucharme y de dejarme expresarme a mi manera. Pero las viejas y supuestamente eficaces estructuras garantizan la observancia del mandamiento, no conocerás, y se ven reflejadas tanto en la televisión como en la radio y en la prensa. Cierta publicación mensual neoyorquina, que mis editores en Norteamérica me describieron como seria y estrictamente científica, quiso publicar una entrevista conmigo. La encargada de realizarla era una psicoterapeuta que al parecer había estudiado mis libros durante largo tiempo. Tan pronto como se me garantizó que no se alteraría nada sin mi consentimiento, me declaré dispuesta a dejarme entrevistar. Pero la aventura empezó después de haber tenido lugar la conversación. Durante un año, la sección de arte de dicha revista científica afirmó que la entrevista no podría publicarse de ningún modo hasta que yo autorizase que un fotógrafo de la publicación me hiciera unas fotos. Rechacé repetidamente esa exigencia, porque no deseo concederle a nadie el copyright sobre mi imagen, y por fin propuse renunciar a la entrevista. Fue entonces cuando la redacción consintió, por fin, en aceptar la foto que yo ponía a su disposición. Semejante alteración de los aparentemente sagrados principios de la revista se debió a los esfuerzos de la redactora que había preparado cuidadosamente el texto y para la que empezaba a ser importante poder publicarlo por fin. Esa mujer cumplió su promesa y me consultó siempre antes de proceder a modificar algo. 3 meses después de la publicación de la entrevista autorizada en la revista científica, la edición alemana de cierta revista, cuyos intereses no tienen nada en absoluto que ver con los míos, publicó una versión groseramente deformada y reducida hasta 1/3 de la entrevista original en inglés. Por si fuera poco, la redacción afirmaba que yo le había concedido la entrevista a su publicación. Como supe más adelante, ambas revistas pertenecen a la misma editorial, lo cual hizo posible semejante transferencia. Es fácil suponer que este engaño a los lectores obedeció exclusivamente a intereses lucrativos, pero mi experiencia en el tema de los niños maltratados me ha enseñado que tales sorprendentes virajes y actividades ambiguas por parte de los medios de comunicación no siempre tienen una explicación tan simple. También se producen en casos en los que no es posible detectar intereses visibles ni factores económicos. A veces es inevitable tener la impresión de que el tema infancia provoca automáticamente en muchas personas burlas, arrogancia, ordinarieces. Exactamente las mismas actitudes y comportamientos que esas personas experimentaron y aprendieron de los adultos durante su infancia. Veamos qué fue exactamente lo que sucedió. Una psicoterapeuta viaja de Nueva York a Europa para obtener de mí informaciones que considera importantes y que le causan una visible impresión. Más tarde, la redactora que prepara el texto para su publicación reacciona de una manera semejante. Así pues, no veo ningún motivo para negarme a la publicación de la entrevista, pues considero garantizada la precisión de mis declaraciones. Y eso es lo único que cuenta para mí, que no se mutile mi pensamiento.
Pero acaba sucediendo precisamente lo más inesperado. La revista rompe su palabra, que me había dado por escrito, de que el texto no sufrirá sin mi consentimiento ninguna modificación, recorte o adición. La revista permite que personas no autorizadas reduzcan mi texto sin consultármelo ni informarme siquiera de ello. Permite que aparezca una traducción defectuosa del inglés al alemán sin pedirme una autorización. Permite también que toda esa farsa aparezca en un marco completamente deformado. Así se consiguió desvirtuar de un plumazo la tarea de información sobre la explotación de los niños y la represión de sus sufrimientos, a la que 3 personas habían dedicado mucha atención y tiempo. Fue como si la mano derecha hubiera sacado algo a la luz y la izquierda lo hubiera devuelto apresuradamente a la oscuridad. Ese fenómeno no es un caso aislado, como demuestra el siguiente ejemplo. Muchos jefes de redacción disfrutaron plenamente en su infancia de la pedagogía negra y la defienden. Por ello bloquean importantes informaciones que podrían despertar sus miedos. También impiden a periodistas más jóvenes de ambos sexos la transmisión de nuevos conocimientos sobre el tema, que estos, quizá gracias a una educación más liberal, están en condiciones de difundir. De tal manera, esas personas contribuyen inadvertidamente a la vigencia de los mandamientos de la pedagogía negra en nuestra sociedad, saboteando informaciones que podrían salvar a la humanidad de su autodestrucción. A continuación, describiré lo que me sucedió con cierta revista, pues esos hechos muestran las resistencias con las que se tropieza uno cuando se intenta revelar la situación de los niños y hacer escuchar sus voces. En el verano de 1986 escribí un prólogo para la segunda edición británica de mi libro El drama del niño dotado. Mi editorial había ofrecido a una revista alemana una prepublicación de mi escrito. El texto le pareció a la redactora de la revista demasiado teórico para sus lectores, por lo que me rogó muy amablemente que escribiera un artículo para la misma revista, dirigiéndome a sus lectores en el tono más directo posible, a fin de que los padres comprendieran por qué les resulta tan difícil controlar sus accesos de ira contra sus hijos. Había que mostrarles la manera de salir de ese círculo vicioso, me dijo la redactora. Debía evitar el uso de términos teóricos y acercarme tanto como pudiera a la situación de los padres. Esa carta y la argumentación contenida en ella me parecieron convincentes, así que efectivamente escribí un artículo para la revista que he hecho reproducir como apéndice a este libro. Desde luego, no esperaba que ninguna revista alemana estuviera dispuesta a publicar un texto como ese, pero tampoco estaba en mis manos escribirlo de otro modo. Como la redactora me había dicho por teléfono que no fuera tan pesimista, pues el equipo con el que ella trabajaba estaba muy abierto a todas las novedades, no me sentí del todo desesperanzada. La primera reacción de la redactora a mi artículo pareció confirmar esa esperanza. Me escribió: hasta ahora solo he podido hojear brevemente el manuscrito, pero por la primera impresión que tengo, yo diría que es exactamente lo que esperaba. Aquella reacción me alegró mucho. Empezaba a pensar ya que los miedos de mi generación debían de haberme cegado e impedido ver la creciente apertura de miras de las generaciones más jóvenes, pero pronto me vería confrontada con la realidad. Algunas semanas después se me hizo saber que al subjefe de redacción le habían parecido interesantes el artículo y que se lo había llevado a casa para leerlo más atentamente, pero que se había puesto enfermo. Cuando algún tiempo más tarde volvió, ya sano, a la redacción, afirmó, según se me dijo, que no había nada que objetar al contenido del texto y que el artículo era valioso, pero demasiado largo, por lo que habría que restarle algunas páginas. Y sobre todo había que suprimir el pasaje referente a Hitler, pues los lectores no podrían seguir mis argumentos en una forma tan comprimida. Aquellas afirmaciones me parecieron algo contradictorias. Una revista que tiene como objetivo primordial informar a los padres sobre los problemas de la paternidad recibe un artículo que los redactores consideran correcto y valioso. Un artículo cuyas dimensiones coinciden con el espacio puesto a disposición de la autora. Y, pese a todo ello, los responsables consideran imprescindible recortarlo. Por otro lado, afirman que la alusión a Hitler, que precisamente podría ser de gran ayuda para entender el resto, debe ser suprimida por su carácter excesivamente amplio y porque necesitaría una explicación. ¿Por qué no me pidieron que yo misma
diera esa explicación. Le pregunté a la redactora, que hacía el papel de intermediaria entre la revista y yo, si la decisión de que mi artículo era demasiado largo no quería decir en realidad: esa verdad es insoportable, no podemos publicarla de una manera tan simple, tan clara y tan desnuda. La redactora me aseguró que estaba equivocada y me prometió someter pronto a mi aprobación su versión reducida. Cumplió su palabra. El resultado era valiente, sincero, sin adornos, sin tergiversaciones. Aquella joven, madre de 2 hijos, parecía haber soportado bien la verdad. Me dijo que para algunos mi artículo significaría una conmoción, pero en todo caso una conmoción saludable, y que el asunto era demasiado importante para no darlo a conocer al público. Ya no vivimos en los tiempos de Sigmund Freud, pensé, las cosas han cambiado. Pero había vuelto a alegrarme antes de tiempo. 2 semanas después de llamar yo a la redactora para felicitarla por su labor y por su brillante versión reducida de mi artículo, recibí de ella una carta en la que me hice saber que ahora el redactor jefe en persona había leído el texto y lo consideraba incomprensible para los lectores. Así fue como se impidió la publicación del artículo. Aparte de ello, se me rogaba que consiguiera a la revista una entrevista dentro de algunos meses. En ese plazo de tiempo aparecerá un número especial dedicado a los niños maltratados, en el que mi opinión sobre el tema castigos se confrontaría con la de otras personas consultadas. Lamenté mucho que mis esfuerzos por informar a los padres acerca de su propia situación, evitándoles así el hacerse aún más culpables, no obtuvieran el apoyo de una revista que afirma querer ayudar a los padres. Al fin y al cabo, hace 5 años, cuando se produjeron dificultades similares con la revista femenina Bridget, tuve, pese a todo, una experiencia positiva. Gracias al coraje de las personas que en aquella época integraban la redacción, salió por fin a la luz en Alemania la tragedia de los niños víctimas de incesto. En realidad, ese relato de mis dificultades con una revista ya no es representativo. Me llama la atención el hecho de que los periodistas que me entrevistan actualmente muestran mucha mayor comprensión hacia la situación de los niños que los que lo hacían 7 años antes. Desde luego, a veces sucede que una entrevista durante la que me sentí muy bien comprendida, luego acaba por no ser publicada, por ser demasiado larga o demasiado corta, o por cualquier clase de extraños motivos, los cuales, sin embargo, esto siempre se recalca, nada tienen que ver con el contenido. Tengo la impresión de que los periodistas en cuestión parecen creerse estas razones, o quizá se sienten obligados a creérselas, no solo porque su puesto de trabajo depende de la benevolencia de los superiores, sino también porque muchos superiores hablan el mismo lenguaje que los padres de esos periodistas. Un lenguaje que los hace más impotentes de lo que son, porque remueve viejas heridas y reactiva la situación de indefensión del niño que fueron. El miedo a la verdad también puede detectarse en la administración de la justicia, la cual, sin embargo, tiene la misión explícita de aclarar la verdad. En el capítulo anterior he hecho mención del proceso contra los maestros de una escuela de Los Ángeles. En un breve plazo de tiempo, se aportaron pruebas de que 300 niños habían sido brutalmente extorsionados por sus maestros durante años. Los habían forzado, bajo las peores amenazas, a mantener en silencio los abusos sexuales a que los habían sometido. Al principio, toda la prensa norteamericana y la mayor parte de la opinión pública se pusieron de parte de los niños maltratados, y los crímenes que salieron a la luz durante el proceso causaron una gran indignación. Pero ya al cabo de unos años, la situación había cambiado considerablemente. En 1987, una lectora de Los Ángeles me comunicó lo siguiente: la mayoría de los acusados que se hallaban en prisión provisional han sido excarcelados y han puesto a su vez denuncias por daños y perjuicios, reclamando millones de dólares porque las acusaciones y no los delitos que cometieron han perjudicado sus carreras profesionales. La primera madre que denunció a los maestros se ha suicidado. Muchos padres han retirado sus denuncias al darse cuenta de que los interrogatorios de sus hijos iban a durar varios años y que los niños tendrían que repetir todo en el proceso, aunque durante la investigación se filmaron sus declaraciones. Los abogados y una parte de la prensa acusan a los terapeutas de haberse inventado toda la historia y habérsela inculcado a los niños.
No hay nada más fácil de acallar que la voz verdadera de un niño, y mucho más ante un tribunal. La mayoría de los jueces parecen no saberlo y hacen interrogar a los niños como si fueran testigos adultos. Un terapeuta que tenía en tratamiento a uno de esos testigos de 6 años de edad me escribió explicándome las cosas que pueden surgir durante esos interrogatorios. Durante la investigación, su pequeña paciente experimentó grandes terrores, y cuando la hicieron sentarse en la gran silla, donde no le llegaban los pies al suelo, su malestar aumentó hasta el punto de que se mostró dispuesta a desdecirse de todas sus anteriores declaraciones con tal de poder sentir por fin el suelo bajo los pies y salir corriendo de allí. A primera vista resulta asombroso que algunos jueces, tanto hombres como mujeres, sepan tan poco acerca del alma infantil. Parecen ciegos a un factor totalmente decisivo como es el hecho de que antes de que se pronuncie la sentencia, los elocuentes y bien pagados defensores de los acusados expulsan de la sala, con ayuda del terror psicológico y el lavado de cerebro, la voz de la verdad, haciéndola ilocalizable. Vestidos con sus solemnes togas, consiguen provocar la impresión de que van en busca de la verdad y la justicia. Pero quien tenga los ojos cerrados nunca hallará esas dos cosas. El deber de los jueces habría sido encontrar una salida al monstruoso laberinto de aquel proceso. En lugar de ello, actuaron como cómplices de los culpables, tal como lo habían aprendido de niños. Se pusieron al servicio de los intereses de los adultos, de los abogados sin escrúpulos y de los criminales, y traicionaron a los niños y con ellos a la verdad. Si hubieran escuchado a los niños con oídos atentos y observado sus rostros con los ojos abiertos, ¿quién sabe qué recuerdos habrían surgido en sus mentes? Así que prefirieron escudarse contra eso tras la rutina, abandonando a los niños ya gravemente maltratados, a nuevos y crueles abusos y sacrificándolos a la ignorancia de los adultos. Lo hicieron sin pestañear y sin el menor cargo de conciencia, pues ellos mismos fueron en su día sacrificados a la misma ignorancia y hasta el día de hoy no se han percatado de ello.